Buenos días, este es René Lemuel González Berrío, Wi-Fi Bemi Onichango Baña, Omodo, véate aquí en mi casa, en el patio, gozando de un día. Todavía está calientito por acá, por Massachusetts, se pueden hacer estos videos afuera. Hoy estoy haciendo un video que es una continuación, vamos a llamarlo como una especie de segunda parte a un video que ya yo puse en YouTube, ya también lo puse en TikTok, llamado De Orígenes, Inventos y Diáspora, donde esencialmente, resumidas cuentas, yo hago el argumento de que IFA no es un sistema creado netamente en Yorubaland. Si quieren ver todos los detalles, por favor, yo voy a poner el enlace en TikTok y voy a poner el enlace en YouTube para que puedan buscar el original y ver todo el argumento que yo hice en ese primer video. Esencialmente se resume, yo creo, en el argumento de que no hay ninguna documentación fidedigna arqueológica o antropológica de peso, de poder ser probado por método científico occidental, sea por datos de carbono, o sea por excavaciones arqueológicas, sea por algún tipo de escritura que tengamos de esos tiempos de Yorubaland, que pueda probar con certitud que ellos fueron los que diseñaron el sistema de IFA. Lo que yo argumenté en ese video era de que la información de IFA, es decir, las historias, las fábulas, los orishas, las deidades, los rituales, las medicinas, los esboces, mucho de eso pudo haber sido creado en Nigeria, posiblemente previamente a IFA. Y después, cuando IFA llega del extranjero, del este en particular, se incorporan esa historia, esos conceptos religiosos, se incorporan al uso del oráculo. O sea que si bien estaban esas historias o conceptos dichos popularmente en la comunidad yoruba, o se usaban, por ejemplo, en los sistemas de adivinación que existían previamente a IFA, pues en algún momento algún ewi poeta o alguna de las personas, figuras religiosas de respeto en la comunidad yoruba, decidieron incorporar estas fábulas o estas historias ya existentes en Nigeria y insertarlo en diferentes oddos. Para darle ejemplo, la historia del león en Obeyekun, que eso se ve en el lado afrocubano y también se ve, yo he visto el verso nigeriano, por lo cual es una historia que tiene antecedentes yorubas en términos de ser físicamente de Yorubaland, pero esa historia pudo haber existido en Nigeria previamente a la llegada de IFA, y en algún momento algún ewi poeta o algún sacerdote, alguna persona de jerarquía social, decidió insertarla en Obeyekun, se lo educa a otras personas que eso está en Obeyekun, la próxima persona lo recibe de su abuelo que es de Obeyekun y así llega a Cuba, de que es Obeyekun. En algún momento no estaba en Obeyekun esa historia, en algún momento se inventa. Lo mismo ocurre en Cuba. En Cuba tenemos historias como la Rosa Roja, que es una historia europea. En Iyope tenemos la historia de la Torre de Babel. En Ofumbatrupon, que claramente no son historias que tienen antelación de miles de años en IFA. Está bastante claro que no pueden ser más temprano que el 1830, porque en 1830 es cuando llega de China a Cuba y no se formaliza de verdad la organización plena de los primeros babalaos que empiezan a iniciarse criollamente en Cuba para hasta final del 1880. Se establece por ahí, por el libro de David Brown, Santería en Throne, que en el 1880 hasta el 1900 por ahí que empieza a establecerse los primeros babalaos. Ya para cuando había los 1880, creo que le había dicho que habían como unos buenos 25 a 30 babalaos. Cada uno de los 5 patriarcas, Oluguere, Carlos Ardebí, Joaquín Cadí, Francisco Villalonga y de China, todos tenían 4 o 5 ahijados y ya se habían multiplicado, a empezar a multiplicarse. Pero esas historias obviamente no estaban ahí. Yo creo que ya las historias que nosotros vemos en el IFA afrocubano se han desarrollado más en el siglo XX. Pero nada, volviendo a la situación del IFA nigeriano, el argumento que yo había puesto en ese primer video era de que la única evidencia que teníamos histórica, inclusive es una evidencia bastante débil, porque esa evidencia está basada en tradición oral, y la tradición oral puede ser completamente desvirtuada, completamente mentira. Lo único que se necesita es una persona que diga una historieta o una fábula, se lo cuenta a su hijo se lo cuenta al nieto, el nieto se lo cuenta al bisnieto, y ya el bisnieto cree que la historia es fidedigna o es historia, porque no tiene ninguna forma de comprobar de que la historia era una fábula, de que el bisabuelo lo creó o lo inventó. Por eso es el peligro con las tradiciones orales. Para depender históricamente o de un argumento, cuando estamos argumentando a nivel intelectual sobre algo,
es muy difícil depender sobre la tradición oral porque la tradición oral es altamente manipulable y se ha documentado miles de formas, pero es la única información que tenemos. Entonces, el único libro documentado para poder probar que en algún momento debido esta información se dijo, se escuchó por la persona que lo escribió el libro y se documentó, es el libro de History of the Yorubas, que hasta ahora es el libro de más peso histórico que inclusive consideran los Yorubas. No hay otros libros, el libro que ellos más confían, que es el más fidedigno de sus condiciones históricas en el 1899, es el libro de History of the Yorubas de Samuel Johnson. En ese libro, en la página 3 y en la página 5, si quieren buscarlo, él establece esencialmente de que los Yorubas venían del este, que eran un pueblo supuestamente de Canaán, es decir, la área del Medio Oriente. Primero dicen que son descendientes de un tal rey llamado Lamurudú, que era de Meca. O sea que Meca, estamos hablando de una ciudad que está localizada en lo que es actualmente el país de Saudi Arabia, que está en el medio del Medio Oriente. Y después dice en la escritura, creo que era la página 5, que los Yoruba eran un pueblo de Canaán que por un tal rey Yaruba, Y-A-R, línea, R-O-O-B-A, Yaruba, que este rey los expulsa de esa zona del Medio Oriente, camina ese pueblo expulsado para la costa oeste de Egipto y de ahí se van adentrando en las diferentes tierras del interior de África, supuestamente, y cito de memoria, dejando una tribu de su pueblo en cada zona donde ellos iban transitando. Entonces obviamente llegan al área donde es propiamente Yorubaland ahora, en el estado actual de Nigeria, y ahí es que se establece supuestamente pues esa gran masa del pueblo. Pero dice Johnson que los historiadores del Alafín de Oyo en el 1899, el Alafín es el rey de Oyo, le dijeron a él no se lo inventó, esto no, porque hay mucha gente que argumenta de que Johnson no es una fuente creíble porque era un sacerdote cristiano, y la religión de una persona no debe interferir con lo que él escuchó de personas practicantes de la religión de Ifa Orisha. Él escuchó, fue relatado a él, tradición oral, por los historiadores oficiales del rey, que eran las personas de más conocimiento historiador que existían en esos tiempos, de que Ifá venía del este. Y él dice, y cita en la página número 5, que para ellos, está hablando de los historiadores, para ellos el este es Meca y Meca es el este. O sea, lo dice así mismo textualmente. Entonces, básicamente la teoría de Johnson es que Ifá viene del este, o mejor dicho, el pueblo Yoruba viene del este, no son oriundos de Nigeria, no son nativos de allá, para empezar. Pues por un buen tiempo, a base de eso escrito, que es lo único que tenemos, y a base de lo que yo diría lo que llamaríamos en la academia una sugestión, o en inglés llamaría un educated guess, una especie de presunción o un tipo de tesis, una tesis asumida, pero de forma educada. No es simplemente decir, mira, yo creo que un pájaro voló por aquí y me lo inventé. No es un inventé, es pensar lógicamente cuando uno no tiene la evidencia fidedigna de datos de carbono, no tiene escrito, no tiene excavación arqueológica. Pues lo que le queda a una persona que está estudiando de forma intelectual es hacer una tesis, o tener una tesis, una hipótesis educada. Y la hipótesis educada mía era que el pueblo Yoruba en los viejos tiempos y actualmente es muy atrasado a nivel social y económicamente para haber desarrollado la gran complejidad del sistema oracular que es lo que nosotros conocemos como Ifá. Y lo que se ve también en las tierras colindantes a Yorubaland, o los pueblos, las etnias colindantes como los Malí, los Igbo, los Ewe, los Fon, los Igala, los Edo, todos que tienen una modalidad, su propio sabor, su propio variante del uso de este oráculo de los 256 signos, este oráculo geomántico de los 256 signos. Mi tesis general se resume en eso, que Ifá no es de los nigerianos, Ifá no es inclusive de la etnia Yoruba, que eso es un conocimiento que llegó a ellos y que ellos entonces forman parte de una diáspora de lo que pudo haber sido, debió haber sido el origen en alguna parte del mundo. No estoy estableciendo, y que lo queda claro en el teléfono, o en el video mejor dicho, que yo no estoy estableciendo que Ifá viene de Egipto. Tampoco estoy estableciendo que Ifá viene del Medio Oriente, porque no sabemos eso. Como personas educadas buscando la fuente de la información, estamos
simplemente declarando de que Ifá no es, lo que sí podemos saber con certitud es no es de Yorubaland. Por los mismos declaraciones de los historiadores del Alafín de Oyo y lo que se entiende popularmente en Nigeria. Sin embargo, podemos establecer que de alguna parte del exterior y en específico al este de Nigeria es que se encuentra la raíz de Ifá. Puede haber sido algún pueblo árabe, pudo haber sido los persos, pudo haber sido el área de Mesopotamia, pudo haber sido la India o la China. No sabemos exactamente cuál fue la cultura original hasta el momento. Quizás en un futuro, a través de algún estudio de datos de carbono, arqueología o algún tipo de escritura que se encuentre en una tumba en el sitio en la India o lo que sea, se encuentren los signos binarios o alguna información que nos dé a entender que Ifá se practicaba miles de años ahí antes de los Yoruba. Entonces ya ahí vamos a tener un poquitito más información, pero ahora mismo no tenemos eso, ¿ok? Lo que tenemos simplemente es una hipótesis educada, pero es una hipótesis educada a base de lo que están diciendo los mismos nigerianos, Yoruba, porque les repito, los historiadores del Alafín de Oyo en el 1899 le declararon a Samuel Johnson que los Yoruba eran un pueblo descendiente de la Murudu, que eran un pueblo que habían sido expulsados por este rey llamado Yaruba, y que él los había expulsado hacia el oeste de Egipto, por la costa oeste de Egipto, y por ahí se habían adentrado al resto de la África del interior hasta llegar a lo que es actualmente Yorubaland. Ya con eso es suficiente. Y inclusive los nigerianos admiten abiertamente que Odudua, el gran fundador de los ciudades-estados disparatados que estaban separados anteriormente, el que los fundó como una especie de reino unido propiamente, como un pueblo unido, en vez de ser ciudades-estados diferentes, era una persona que no era de Yorubaland. Ellos no argumentan en contra de eso. Ellos están claros en eso y ellos ceden ese punto. Pero lo interesante de este video, la razón por la cual hago este segundo video, es que me llegó a mi posesión un escrito que lo puse en mi Facebook. El que quiera buscarlo lo puede buscar en posiblemente las fotos allá, pero se lo voy a leer. Es un escrito del señor, este es el título del religioso, Ikuba Bayeye, que era el Alafín de Oyo. Yo creo que este señor ya es difunto, si mal no recuerdo, murió hace unos años. No tanto, pero hace unos años murió. Esto está datado, tiene de fecha, agosto 1, 2016, o sea que esto es bastante reciente. Él escribió, parece lo que sea, algún tipo de folleto, puede ser una especie de newsletter, como dicen en inglés, un folleto o una revista religiosa que se estaban pasando o transfiriendo entre ellos. Y era el volumen 180-16, o sea que tiene es un escrito oficial promulgado por este Alafín de Oyo, por esta jerarca de Oyo, por una figura, no es una figura cualquiera, estamos hablando de una figura que tenía jerarquía alta, una de las posiblemente 2 o 3 figuras más altas en lo que es la práctica yoruba. Pues tenemos el Alafín de Oyo, tenemos las personas que estaban en el Ife y obviamente el Awise, el Oni de Ife, el Awise Juan de Abímbola. Todas estas son figuras de alta jerarquía en las prácticas de Ifa Orisha en Nigeria. Pues Alafín era una de esas personas. Este Alafín se llamaba, si mal no me recuerdo, el doctor, de hecho tenía un doctorado, doctor Lamidi Olayiwola Adeyemi, de Alafín Oyo, el rey de Oyo, y el permanent chairman del Oyo State Council de los reyes, de los Bas, de los chiefs. O sea que este era el jerarca de los jerarcas. Este era el rey de los otros reyes. Y todos los otros reyes jerarcas locales de las diferentes zonas lo reconocían a él como el jerarca mayor. No estamos hablando de cualquier persona inventándose cosas, ni una persona con una teoría loca. Estamos hablando de uno de los jerarcas y su posición oficialmente declarada y apoyada por la gente que lo siga o lo seguía a él cuando él estaba vivo. Y bye. Yo lo que voy a hacer es traducir, hablándolo en cámara, el escrito lo mejor posible. Voy a ir parando. Cuando vaya parando, es lo que ahora vamos a discutir esto, para que tengamos entendido qué es mis palabras y qué es la palabra del rey, del Señor. Porque lo que él contiene en este escrito es bastante necesario entenderlo y es relevante al tema de las diásporas, eventos, estos conceptos de dónde se forma Ifá, quiénes son los fundadores, cuál es el origen, qué es la fuente, qué son diásporas, qué no son diásporas. Todas estas preguntas parten de este conocimiento que ya les expliqué. Samuel Johnson nos dice originalmente el Alafín de Oyo en el 1899 y sus historiadores declaraban que los Yoruba y Ifá eran extranjeros a Ifá, o sea que eran fuera de Ifá y que venían del este. Pues mira,
Aquí tenemos las palabras del rey, los va Lamidi Adeyemi. Datos históricos sobre Orisha y Ifa en Yorubaland. Es el título del escrito. Un componente mayor, me disculpan si voy un poquito más despacio porque estoy traduciendo al momento de inglés a español y a la misma vez recitando en español. Vamos a ver si hago el trabajo bien. Un componente mayor del sistema cultural yoruba es la institución tradicional de el reinado, el obashep del reinado. Cada pueblo yoruba o comunidad yoruba tiene un rey que es el jefe de ese pueblo. El reinado en Yorubaland es una introducción al sistema tradicional religioso de Orisha, conectando el rey al Orisha, o Baal Hashem y Bakeyo Orisha, que se traduce. El rey es el segundo regalado con la autoridad después de la Orisha. O sea que los reyes son las figuras jerárquicas de más poder después de un Orisha. Y que los Orishas le regalan a los reyes eso. O sea que es una especie de revelación o que la fuente de su jerarquía, su fuente de su poderío, de su soberanía, parte de los Orishas directamente. Que es bastante similar a lo que se hacía en Europa con los reyes allá. Cuando se decía que los reyes eran inspirados divinamente por Cristo o por Dios. Y que eran los representantes de Dios en la tierra. Pues lo vemos lo mismo en Yorubaland. Sigo con lo que dice el señor Lamidi. Este sistema está basado en un concepto estructural basado en la autoridad delegada por el creador supremo o los Dumare a los Orishas y después seguido por eso por los reyes. Los consejeros elegidos sacerdotales, es decir, los consejeros que son sacerdotes elegidos al rey, son títulos oficiales antiguos de la institución del palacio y siempre son heredados familiarmente. Es decir, si tú eres un consejero del rey, tú no eres porque tú quieres o tú estudias para eso. Tú eres el hijo de lo que era un consejero. Y ese padre te educaba a ti para que en el futuro tú fueras el consejero del rey. Eran unos títulos heredados y se iban educando. Uno nacía en una especie de nobleza que estaba cerca de la corte y que su rol era dar consejería religiosa y de otro índole al rey, ¿okay? Y era heredado familiarmente. Dice el Lamidi, y también estos oficiales, consejeros, estaban relacionados a los orishas. Los consejeros son designados como los 16 sacerdotes altos, los Awo Merindilogun, los adivinos 16, o los 16 adivinos. Los nombres son Ondasha, Oshindasha, Otundasha, Ekerindasha, Ekarundasha, Ekefadasha, Ekeyedasha, Ekeyodasha, Ekesandasha, Ekewadasha, Ekokanladasha, Ekejiladasha, Eketaladasha, Ekenriladasha, Ekedologundasha, Ekerindilogundasha. Perdonen a las personas que hablan Yoruba correctamente, estoy haciendo el mejor trabajo posible porque el Yoruba no es mi lenguaje. Pero estos son los nombres de los 16 sacerdotes, ¿verdad? Religiosamente hablando. Dice el señor Lamidi que son los responsables por el bienestar del pueblo y del rey. Esta es la parte interesante y necesaria. Escuchen bien. En los tiempos primordiales, estos consejeros usaban el sistema de adivinación Adasha, que eran pedazos de marfil, nueces y semillas. Y después introdujeron el uso del caracol cauri, que se conocía como el Owo Eyo Erindilogun, el sistema de la adivinación de los 16 cauri, que todavía se está usando hasta el día de hoy. O sea que él está diciendo que antiguamente se usaba un sistema de adivinación con pedacitos de marfil, nueces, semillas, o sea, objetos naturales, y fue reemplazado después por los 16 cauri, que es el que se usa actualmente en Nigeria, y que después llegó obviamente con el paso de la esclavitud a Cuba, porque nosotros tenemos, los orishas tienen su propio sistema de Erindilogun en Cuba. Ok, bien, entendido eso, sigo. A través de la evolución y la migración, el sistema de Ifá, de adivinación, de dibujar marcas en la tierra, o mejor dicho, en la arena, dice, o en el camwood. Camwood es el polvo extraído del árbol del Osun Naburu, que es un polvo rojizo, básicamente de ese árbol del camwood, de origen árabe. Voy a decir todo esto otra vez para que lo escuchen bien y lo mastiquen mentalmente, o lo puedan digerir. A través de la evolución y la migración, ya él te está diciendo que esto vino de otro lado, porque hubo migración. A través de la evolución y la migración, el sistema de adivinación de Ifá, de dibujar marcas en la arena o en el polvo del camwood, del árbol del Osun,
de origen árabe, Arabic origin, dice en inglés, incorporado en sus historias y sistemas varias de las fábulas, obras teatrales y estructuras religiosas y funciones de la mitología yoruba de Orisha, como las historias, los itán, las canciones complejas, las fábulas y otros conceptos culturales que hacen o componen la raza yoruba. Eso lo que está diciendo ahí el Adeyemi es admitiendo dos o tres cositas. Primero, que el origen de Ifá no es yoruba, dice que es de origen árabe, que el proceso de adivinar geomántico, de dibujar en la tierra, es árabe. Y dice que cuando llega esa información a Nigeria, incorpora a Esi, es decir, los ewipoetas y los otros oficiales religiosos envueltos a través de los años, incorporan a los Oddus de Ifá, al sistema binario, que es extranjero, pero viene y llega a Nigeria, le incorporan todo lo que era la mitología yoruba orisha, que eran las historias, las obras teatrales, las estructuras religiosas, las funciones, las fábulas, las canciones complejas, los iyere o los oriki, las historias, es decir, documentadas, la información histórica y todos los otros conceptos culturales que forman la raza yoruba. Ya con esa declaración del Alafin Doyo, que murió ya recientemente, pero esto fue escrito en agosto, creo que era 2, ¿verdad?, del 2016, está admitiendo abiertamente lo que había dicho Samuel Johnson, que le habían dicho los historiadores del Alafin, de Rey Doyo en ese tiempo, sobre que los Yoruba eran un pueblo descendiente de una tribu que venía desde el Medio Oriente. Aquí está estableciendo otra vez y reforzando con las palabras origen árabe, que el sistema de adivinación no era nato de Nigeria. El sistema nato de Nigeria eran el abata, el orobo, el uso de la dasha, el sistema con los marfil, con las nueces y con las semillas. Y después, obviamente, la incorporación del uso del cauri para hacer la adivinación, el Erindilogun. Pero él pone en el párrafo anterior que el Erindilogun, el sistema de Obo Eyo Erindilogun y el sistema de Adasha eran natos a Yoruba. Él no dice que fueron de otro lado. Él establece que eso era parte de la cultura yoruba existente, natamente desarrollada, que es bastante creíble a nivel intelectual y académico, porque si estamos hablando de un pueblo bastante atrasado como son los yoruba, lo que hubiera sido más nato para ellos hubieran sido sistemas bastante simples en su envergadura, a forma o usando implementos naturales, las nueces de cola que estaban abundantes, el orobo, las nueces también que estaban abundantes, el marfil que estaba abundante porque los elefantes existían por allá, las nueces y semillas que existían en la naturaleza. Ese tipo de sistema mucho más simple de adivinación es mucho más creíble que los yorubas natamente tenían algo así, porque todos los pueblos primitivos e indígenas en el mundo, en las Américas, en Asia, en África, todos muestran algún tipo de sistema de adivinación primitivo y rústico, usando elementos naturales. Eso sí es bastante creíble. Yo no descuento que el sistema de Adasha y Erindilogun se creó natamente en Nigeria. Eso yo se lo cedo, ese argumento lo cedo. Y puede ser que esté incorrecto. Con más antropología y más estudios se pueden llegar a la certitud. Pero para el propósito discursivo lo puedo ceder. Pero él establece en el párrafo que le sigue que a través de la evolución y la migración, ya ahí te está diciendo que esto no es al interno, que vinieron unas inmigraciones, gente y pueblos de otros lados. El sistema de adivinación de Ifá, de dibujar marcas en la arena o sobre el polvo osun, es decir, el camwood, de origen árabe, empezó a incorporar todas las otras cosas que ya existían, que es lo que yo dije en el original video mío, que habla de orígenes, inventos de diáspora, donde yo dije que lo que yo asumía era que propiamente yoruba eran las fábulas y las historias y las deidades, los orishas, que se incorporan, ese contenido que es natamente yoruba y tribal y primitivo, se incorpora a este conocimiento que es mucho más avanzado y extranjero, que es el conocimiento y la magia y la energía del sistema oracular binario de Ifá, que dice la MIDI es de origen árabe. No sabemos si es de origen árabe, eso es lo que él piensa. Lo que él está tratando de decir es que, según el entendimiento cultural de ellos, es extranjero a Yorubaland. Y ellos asumen que tiene que ser del mundo árabe. Pudo haber sido China, pudo haber sido indio la fuente de total. No sabemos todavía. Pero sí lo que sabemos es que el punto de partida más cercano
porque pueden haber sido muchas diásporas, muchos eslabones llegando hasta su punto fuente. El punto más cercano para los yoruba era que este conocimiento de adivinación binaria en la arena, de marcar arena, este sistema geomántico, tenía su raíz de una forma extranjera en el mundo árabe. Nos está confirmando el Alafín en el 2016 lo que ya yo había dicho. Y él está confirmando la teoría mía, porque era una tesis, hasta ahora mismo estoy probándose. La tesis mía de que lo que de verdad era de Yoruba eran las fábulas de Ochun, de Changó, de Agayú, de Yemayá, el concebir, el animismo de los Yorubas, de concebir de que todo en la naturaleza tenía un dios detrás de ellos, que eso se ve en casi todos los grupos indígenas del mundo. En Puerto Rico natalmente, los indígenas de Puerto Rico, los taínos tenían que si el huracán era un dios huracán. De hecho, la palabra huracán viene de eso, un dios huracán, que si Yukiyu, que si los semí, que si todo en la naturaleza tiene un dios o una entidad espiritual o una entidad más allá de nosotros, inmortal, que son los que rigen esos puntos. Esa parte yo sí creo que los yorubas tienen derecho a decir esto es nuestro. Changó es de los yorubas, los Yamayá es de los yorubas, Agayú es de los yorubas, Owo es de los yorubas, Oranfe es de los yorubas, Odudúa. Hay que ver porque puede ser que Odudúa fue una deidad deificada de lo que era un hombre que existió, que no era Yoruba, pero que vino y estableció y fundó lo que es actualmente Yoruba. Lo mismo con Changó. Hay gente que te habla que Changó es la deidad que ellos tenían concebida de Yakuta, el rey que tiraba piedras, que son los rayos, y se deifica o se une esa deidad concebida por los yorubas con un Alafín de Oyo llamado propiamente Changó, y pues ahí entonces se mezclaron las dos historietas de que había un rey poderoso, Obacoso, ¿verdad? El rey de, no sé si era el sexto Alafín de Oyo o algo así, no estoy seguro con mi historia en eso, pero un Alafín de Oyo que vivió una vida tan recta que se convirtió en orisha y que se le apega entonces las cualidades de esta deidad llamado Yakuta, que es el rey de los rayos y rey del baile y de la masculinidad, de la virilidad, de las artes, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte de lo que es la práctica religiosa, hoy en día conocido como Ifa Orisha, que mira que lo unen juntos, Ifa - Orisha. La parte Orisha yo creo que es propiamente de Nigeria. Hasta ahora no hemos visto evidencia que contrarreste esa tesis. Lo que no creo que es de Yorubaland es el sistema oracular binario. El uso de ópele, el uso de dibujar en la arena el sistema binario, el poderío energético que tiene el marcar esos sistemas, esos signos binarios en la tierra, rezarlos, sea con un rezo yoruba, sea con un rezo de los de Fon Ewe, sea con un rezo Igbo, sea con una petición, un ibure en español, sea como sea, que ese sistema binario tenga un efecto energético para cambiar la vida de una persona, para que ocurra un evento milagroso, que uno haga un ritual y de repente la persona empieza a prosperar. Esa magia, esa energía, ese sistema universal, esa es la parte que yo no creo que es de los Yoruba. Y lo dije en el primer video, y aquí estamos viendo al Lami Díaz de Yemi, el Alafín de Oyo, estableciendo claramente que el origen de Ifá es árabe, del sistema geomántico. Yo no le estoy robando a los Yoruba su derecho a decir que las deidades de ellos, sus historias, sus fábulas, su lenguaje, sus cantos, su música, sus tambores son de ellos. Eso yo creo que está bastante establecido que es de ellos. Que no sea que encontremos evidencia de que varios de los cantos o varios de los tambores o de los ritmos tenían algún tipo de antecedente en el mundo árabe, por lo cual entonces tendríamos que decir que los yorubas crearon su propio sabor de este patrón que originalmente venía de los árabes. No sabemos, eso está todavía para descubrirse. Pero lo que podemos asumir es que la vasta mayoría de lo que es la cultura mitológica orisha, que es lo que llama el señor, habla el Alafín Lamidi Ibai, es que eso es de los yorubas. Eso sí, eso se le da, eso no se le está quitando a ellos. Pero el sistema binario, ahí en la parte donde no hay prueba fidedigna, que es de Nigeria, no hace sentido que algo tan avanzado hubiera surgido en un contexto, un ambiente tan primitivo como eran los yorubas antes y todavía lo son. Esa parte no me la compro. Particularmente porque han habido también otros sistemas similares binarios por el mundo geomántico, particularmente en el norte de África. Creo que se llama el Auram, que no es exactamente como Ifá, pero hay otros sistemas geománticos de estar marcando sistemas binarios en el norte de África y en el mundo árabe. Tenemos el I Ching en China también, por lo cual hay otras evidencias de que esto de hacer la adivinación geomántica no es inventado por
los Yoruba. Y ya tenemos dos citas. Estamos hablando del Alafín de Oyo en el 1899 y estamos hablando del Alafín Oyo en el 2016. 100 años después todavía diciendo lo mismo, que Ifá tiene un origen árabe. No sabemos. Entonces, él añade un verso, dice, en Ifá se habla sobre esto en Okana Owani, ¿verdad? Es un claro ejemplo de incorporación. Y dice el verso, no lo voy a decir en Yoruba, lo voy a hacer la traducción del inglés al español. Dice, por eso es que ellos usualmente hacen alabanza a Orúmila como a Cocolocún, dos ríos que son llamados Okun y Osa. La montaña donde ellos pisaron está llamada Oke Arati Ifá, que los musulmanes también llamaban Oke Arafa, pero ellos pasaban a través de la tierra y el cielo en Ifé. Este verso de Okana Owani hace mención de los musulmanes. Obviamente, nos está probando dos o tres cosas, posibles orígenes árabes. Dos, que los ewi poetas de Nigeria se inventan los versos, que los versos obviamente no se pueden ser confiables como una, ¿cómo es la palabra? Como una fuente de sostenerse, para sostenerse religiosamente, porque si una persona quiere crear algo para justificar algún acto y se lo inventa, entonces no tiene peso. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero vender ceremonias del zapato sagrado de Ifa, me la inventé yo, y yo le pago $10,000 a un ewi poeta en Nigeria que me haga un verso a Tifafún, el zapato sagrado, y empieza a esparcirse ese verso, y en 30 años todas las regiones hablan del sagrado zapato, y él está en el Odu Okana Owani. Esa historia, ese verso, ¿tendría validez o me lo inventé yo para justificar algún tipo de venta o algún tipo de ceremonial donde yo me iba a lucrar de vender el zapato sagrado de Okana Owani? Y ese es el peligro con depender 100%. Cuando la gente tenemos estos argumentos en las redes sociales, dicen, en el verso tal dice esto, eso no importa. Usar el verso como justificación para decirle, yo tengo la razón porque esto está en este verso. Es que los versos ya hemos probado que están inventados. Y si están inventados, entra el capricho del ser humano, entra la posibilidad del capricho del ser humano para inventar y lucrarse y justificar su lucrarse a través de la creación de un verso. Pero lo que sí tenemos es evidencia de que ya en los versos nigerianos hay mención de los musulmanes, que solamente pudo haber venido del mundo árabe. Sigue el rey, el jerarca, Lamidi Adeyemi. El nuevo, miren cómo lo ponen, él empieza hasta la palabra el nuevo sistema de adivinación llamado Ifá entró por el pueblo de Ota al rey Alade de Alado, el primer rey Yoruba de recibir la corona con cuentas del Alafín, que introdujo Ifá al Alafín. Nos está diciendo, voy a repetir eso un poquitito otra vez. El nuevo. Cuando alguien te usa la palabra nuevo, no te está hablando de algo que existía ahí en Yorubaland de mucho tiempo. El nuevo, él está bien, yo estoy siendo bien particular con las palabras para que las entiendan. El nuevo sistema adivinatorio llamado Ifá entró. Si algo existe ya en Nigeria, no tiene que entrar y no es nuevo. Si él quería decir el sistema de Ifá que existía y se le presentó al rey, ya eso es diferente. Ya entonces sería que era un sistema nato de Nigeria que existía en alguna zona remota de Nigeria, se le presenta al rey de el Alafín de Oyo por este otro jerarca llamado el Alade de Alado. El antiguo sistema de Ifá que existía previamente en Nigeria se le presentó al rey. Él pudo haber dicho eso si era algo interior del Yorubaland, pero voy a repetirlo otra vez para que me escuchen bien. El nuevo sistema de adivinación llamado Ifá entra a través del pueblo de Ota al rey Alade de Alado, el primer rey Yoruba que recibió una corona de cuentas del Alafín de Oyo, que fue el que le introdujo Ifá al Alafín. Este Alado, este jerarca, el Alade de Alado, fue el que le enseñó a el Alafín en esos tiempos, cuando entró, el sistema nuevo de Ifá, y que Ifá entró por Ota. Está bastante claro, ya son dos párrafos, uno diciendo que Ifá es extranjero, que vino por la evolución y la inmigración y que era de origen árabe. Ya eso está diciendo que es extranjero. Y entonces, para clarificar las cosas, el Alafín, no cualquiera, esto es el Alafín que acaba de morir hace unos años, dice
que el nuevo sistema de adivinación entra a Nigeria a través de Ota, por las manos del Alade de Alado, y que ese rey, ese jerarca, introduce el sistema de Ifá o se lo presenta al Alafín de Oyo. Sigo. El sistema de adivinación de Ifá fue propiamente aceptado. Voy a parar ahí. Si algo es natamente yoruba, ¿por qué tendría que ser aceptado? Si algo es puertorriqueño, si yo digo que la bomba y la plena es de Puerto Rico, ¿por qué tengo que decir que la bomba y la plena fueron aceptadas finalmente en el 2000? La bomba y la plena han sido aceptados en Puerto Rico desde la primera vez que los esclavos tocaron y sonaron tambores y barriles en los bateys, en los pueblos costeros de Puerto Rico, Mayagüez, Loíza, Guayama, etc. ¿Por qué algo que es nato de un país tendría que ser aceptado? ¿Por qué la rumba afrocubana tiene que ser aceptada por los cubanos? Pues claro que va a ser aceptado por los cubanos si lo crearon ellos. No tiene que aceptarse. Lo que es de alguien no se acepta. Yo no tengo que aceptar que esté en mi casa. Esta es mi casa. Si alguien me regala esta casa, está en mí si yo la acepto. Ya entonces establece que no me pertenece a mí y que después me perteneció a mí cuando yo la acepté. Ya me está diciendo que es algo que viene del extranjero. Voy a repetir la oración final, o una de la oración inicial del párrafo penúltimo. El nuevo sistema adivinatorio de Ifá, llamado Ifá, entró por el pueblo de Ota al rey Alade de Alado, el primer rey yoruba de recibir una corona de cuentas del Alafín, quien fue la persona que introdujo Ifá al Alafín. El sistema de adivinación de Ifá fue propiamente aceptado en el panteón orisha, es decir, el panteón que tenían natamente ya, de los otros orishas que sí eran de Nigeria, Yemayá, Changó y todas las otras deidades. Es propiamente aceptado en el panteón orisha por los yorubas, o el panteón orisha de los yorubas, por el Alafín Ofinran en el siglo XVI. Tenemos hasta una fecha de cuando Ifá es propiamente aceptado y entra y penetra los territorios yoruba, en el siglo XVI. Entonces, asumiendo, primero que Ifá no es de los nigerianos, ya está bastante establecido por lo que está hablando el Alafín aquí, lo que dijo los historiadores del Alafín en el 1899. Pero inclusive no podríamos decir que el Ifá que se practica en Yorubaland, ya estamos cambiando el lenguaje, ya no es Ifá original y fuente y ancestral, es el Ifá que se practica en Yorubaland, como hay un Ifá que se practica en Igboland, como hay un Ifá que se practica en Ewe y Fonland y en los Arará. Ya eso es diferente. Cada grupo tiene su saborcito, su sazón, su variante o variantes plural de lo que es Ifá. Pero el variante o las variantes que se ven en Nigeria, lo que tienen son como 500 años de edad. No estamos hablando de una religión de 5.000, 6.000 años. Eso son mentiras. Eso son mentiras. Son cosas que creen los fundamentalistas, las personas que creen a base de fe. Y cuando uno es religioso, como lo soy yo, como son otras personas que somos creyentes en Ifá, hay que tener mucho cuidado de no ser tan fanático en la creencia religiosa que nos olvidamos de las evidencias tangibles, históricas, científicas, objetivas en el mundo secular. Porque cuando empezamos a ponernos muy fanáticos, empezamos a creer dogma, empezamos a creer fantasía, empezamos a creer teología como si fuera certera. Porque si yo me creo que Changó es el rey de rayos y parte todas las cosas y empiezo a olvidarme que un rayo es un rayo y que es un fenómeno natural y yo le escribo a que cada vez que cae un rayo ese es Changó tirando piedras del cielo, estoy perdiendo mi capacidad de concebir las cosas a nivel objetivo y tangible, secularmente hablando, desde el punto de vista occidental de la ciencia y el análisis académico e intelectual. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice, hasta el día de hoy el Alafín continúa manteniendo la tradición antigua de Orisha y el sistema Adasha que ha sido heredado por sus ancestros desde el principio, desde el principio del principio, es decir, desde el comenzar del principio. Esto es una bomba. Pero es una bomba por esta razón. Porque hemos tenido ya, desde la penetración de las prácticas ICC Yorubaland, de la variante de Ifá que se practica en Yorubaland,
una penetración del Ifá Lukumi, de los territorios donde se practicaba otra vertiente de Ifá, igualmente legítimo. De heredero de ciertos conceptos de esa práctica ICC, como también conceptos de las prácticas o los sabores de Ifá o Afá que se ven en Benín y en Togo, en Ghana, como también propiamente creando su propio sabor, mezclando cosas bantú, mezclando cosas de espiritismo, mezclando conceptos que llegaron a Cuba, de la misma forma que la gente en Nigeria creó su propio sabor con mezcla de lo que tenían de los pueblos colindantes y de su propia etnia. Cada pueblo o cada territorio crea su propio sabor, crea su propio Ifá, y es legítimo. Inclusive por el método ICC, hay una historia en Iyogbe, la he relatado muchas veces, donde habían 3 diferentes pueblos con 3 diferentes lenguajes y los 3 se estaban batallando para ver cuál era el que tenía la razón. Y Orunmila le dijo que él entendía los 3 lenguajes, él le aceptaba los rituales a los 3. Si este lo hacía en 7 días, se lo aceptaba. Si este iniciaba en 3 días, se lo aceptaba. Si este lo hacía en 21 días, se lo aceptaba. Que las deidades no tienen esa limitación. Las deidades aceptan cualquier forma que el ser humano mortal ritualiza su culto. Las peleas las tenemos nosotros los terrenales. Las deidades no les importa esto. Pero para el propósito discursivo es importante tener claro lo que dice Samuel Johnson en su libro en 1899 y lo que dice el mismo Alafín de Oyo Lamidi Adeyemi, difunto Ibae, que Ifá no es de Nigeria, que Ifá es de origen árabe, que Ifá fue introducido por el pueblo de Otá, por el Alade de Aladó, que después se le enseñó al Alafín de Oyo, y que no es propiamente aceptado por el panteón de Orisha, por la cultura general yoruba, hasta que el Alafín o Finran en el siglo XVI lo hace posible o lo impone o empieza a empujar el tema con su pueblo, que es lo que pasa en todos los grandes reinos. El rey establece que esta es la religión de la zona y toda la gente que vive ahí pues se acoplan, van poco a poco acoplándose a esa nueva directriz y van uniendo este concepto o esta herramienta universal energética llamado Ifá, este sistema geomántico avanzado universal que es mucho más avanzado de lo que tenían los yorubas, van acoplando esa directriz de la Alafín o Finran. Tienes que usar este sistema, esto es lo que yo voy a usar para que me adivinen. Y los sacerdotes de la corte se tuvieron que cambiar a aprender a usar ese sistema delegado a ellos por el Alade de Aladó. Y la otra gente en la comunidad religiosa de cada zona iban incorporando Ifá con sus deidades natal. Sí, está bien, cultuaban Ifá, pero tenían, si eran en Oyo, Chango. Sí, tenían Ifá, pero si estaban en Ochobo, Oshun. Sí, Ifá, pero si estaban en Ogun State, o las prácticas de Ogun. Iban incorporando lo que estaba nativamente ahí, que eran las tradiciones de Orisha, eso propiamente creo que es de los Yoruba, a lo que era la información nueva, penetrando la nueva, mira como lo voy a decir otra vez, el sistema de adivinación de Ifá nuevo entró. Ya está bien claro que fue que entró, no existía, entró y era de origen árabe. Ese es el primer punto de este video. Tenemos que entonces ser muy cuidadosos con el lenguaje que usamos. No podemos hablar más de Ifá criollo, Ifá diaspórico, Ifá lucumí, Ifá fuente, Ifá original, Ifá ancestral, Ifá tradicional. Eso es dándole un estatus originalista y de fuente y ancestralidad al Ifá de Yoruba que no se merece. Que inclusive los mismos Yoruba dicen es que no, nosotros no lo encontramos. Lo que se puede decir es que el Ifá ICC nigeriano, ICC significa tradición, el Ifá que es tradicional de Nigeria, el Ifá que se practica en las áreas de Yoruba. Se puede hablar del Afá que se practica entre los Fon. Se puede hablar del Afá que se practica entre los Ewe en Togo. Se puede hablar del Afá que se practica por los Ashanti o por los Ewes en Ghana. Se puede hablar del Afá del Malí, el Afá de los Edo, el Ifá de los Igala, el Ifá de los Igbo. Porque todas estas etnias tienen su variante de esta información, pero todas son diásporas. Ninguna es origen y fuente. Lo que podemos propiamente decir es que el Ifá de Cuba es un derivado, la palabra es importante, el lenguaje es importante. El Ifá de Cuba es un derivado del Ifá variante de Yorubaland y ciertos afases que se practicaban en el lado de Benín, Togo y Ghana, con una mezcla
de nuevas historias, conceptos, tecnología espiritual, iconos creados por los propios cubanos usando su inspiración y su conexión con ella y el ópele para confirmar las cosas. O sea que el sancocho o el hallaco que tenemos en Cuba es propiamente un ifá cubano, es un ifá occidental. Y es ese ifá occidental que se establece para Venezuela, para Panamá, México, los Estados Unidos, Puerto Rico, etc. Eso se puede propiamente decir. No se puede ocultar el cielo, el sol con el dedo. No podemos decir que el ifá de Cuba vino de Japón, porque eso es una mentira descarada. Hay que hablar claro que el ifá de Cuba es en su mayoría yoruba descendiente, puede ser 75% yoruba descendiente, de particular zona, Changó. Tenemos mucho culto a Changó, por lo cual Oyo tenía una influencia grandísima. La forma que tiramos la cadena es estilo Oyo. La forma que tiramos el coco es bastante similar a cómo se hacen ochocos, según sistemas de Oshopo que he visto. La forma que formamos el hecho en Cuba se ve bastante a los Legba de Benín, de la frontera, cruzando la frontera a Benín. La forma de culto al Egun con una teja de barro, eso se ve en el culto a los ancestros, que ellos llaman los yotos, en el lado de Benín. O sea que nosotros podemos ir poquito a poco trazando. Esto vino de Benín, esto vino de Oshopo, esto vino de Oyo. La forma que cultuamos las ceremonias de iniciación son bastante similares a las que se ven en Jiti y en Ijebu, en esa zona. La iniciación de Ifá. Nosotros podemos ir trazando esas cosas a esas zonas claramente en Nigeria y en los países colindantes de Dahomey, que son Benín, Togo, Ghana. Eso no se discute. Pero lo que no se puede decir es que nosotros practicamos un Ifá diaspórico, Lucumí, y las personas que entran en el Ifá ICC están practicando el real Ifá, el Ifá correcto, el Ifá con el lenguaje correcto, el Ifá ancestral, el Ifá origen, el Ifá fuente. Eso se tiene que parar. Eso se tiene que parar. Porque no son origen, y esto lo dice la Alafín de la Midí, no son la fuente, no son ancestral. Ancestral sería lo que vino originalmente. Pueden decir que es un Ifá histórico de Yoruba, porque obviamente es antiguo, o un Ifá antiguo. Si quieren llamarlo, decirle, mira, queremos practicar, yo, fulano de tal, me convertí a ser un practicante de la familia de los chitolaos, de los facholaos, de lo que sea, porque yo quiero practicar un Ifá antiguo Yoruba, o el Ifá que era Yoruba antiguo, lo que sea. Eso te lo acepto, porque el ser humano tiene derecho a cultuar como quiere, dónde quiere y con quién quiere. Y si hay personas en Cuba y en los Estados Unidos que dicen, yo dejé atrás el Ifá Lucumí y yo quiero cultuar a la manera de los facholas, o yo quiero cultuar a la manera de los aborení, o yo quiero cultuar a la manera de los secondary de Popola, o yo quiero cultuar a la manera de los ochitolaos, de los facholas, lo que sea, porque quiero practicar una modalidad de Ifá de los antiguos Yoruba, o que tenga más que ver con lo que es la práctica indígena Yoruba, eso se lo acepto. Eso es el lenguaje que yo te lo acepto. Porque eso es un lenguaje que no nos falta el respeto a los lucumises, ni nos pone a nosotros como en un segundo plano, como una diáspora del origen y fuente. Yo estoy en desacuerdo cuando personas como Popola, que lo quiero mucho en términos de respetarlo como un sacerdote de gran conocimiento. Eso no debe entenderse que la crítica que voy a decir ahora mismo es un insulto al señor Popola, para nada. Pero cuando el señor Popola habló en Soy Yoruba, en un programa, y dijo que las aguas están más puras en su fuente, estaba estableciendo que la práctica de Ifá era más pura en Nigeria y que estaba ensuciada en lo que eran los riachuelos que llegan al final de un río, que es el Ifá Lucumí. Y él no puede decir esas cosas. Ninguna persona que es un practicante o partidario a lo que es el Ifá ICC de Nigeria puede argumentar que ellos son fuente, origen y ancestralidad. Eso ya está muerto, porque Ifá no es de ellos. Ellos pueden decir que quieren practicar una tradición orisha más cercana a su fuente. Eso sí. Tú me dices a mí que tú quieres practicar la práctica como el hermano Eribonde, que es un iniciado en Obatala, y el hermano Eribonde dice que él quiere practicar su culto a Obatala de la forma más nativa y más pura y más ancestral, más original. Eso sí se lo doy. Si él quiere ir a buscar a Obatala, que vaya a Nigeria, porque de ahí es el origen de Obatala. Si alguien dice que quiere cultuar a Changó y tener las piedras de Changó y la consagración de Idoshu Changó correctamente hecho por la forma más ancestral, más pura, más origen, que vaya a Oyo, vaya a Nigeria.
Eso sí se lo doy. Pero el sistema de IFA no es origen y fuente de Nigeria. El sistema de IFA es extranjero a Nigeria. Puede tener un origen árabe como puede tener un origen previo a los árabes. Y entonces esa información universal, esa adaptabilidad, esa evolución, esa mutación nos permite a nosotros y a todos los grupos que practican alguna modalidad de IFA crear su propio IFA, crear su propia metodología, sus propios rituales, a basarlos en Yoruba como no basarlos en Yoruba, basarlos en versos como no basarlos en versos, hacer el bo en un tablero redondo como hacerlo en un tablero cuadrado, hacer un bo con una ica al frente o hacerlo con un paquete. Las modalidades y los rituales y los conceptos, las canciones, eso está sujeto a la creación de la cultura que adopta IFA. Como los Yoruba lo hicieron también. Porque el IFA que llegó a Yorubaland por el Alade de Alador no era el mismo IFA que se está practicando hoy en día en Nigeria, como tampoco es el IFA que se practica en Benín, Togo y Ghana, como tampoco es el IFA que se practica en Cuba. Cada zona le pone su sazón, su sabor y su idiosincrasia. Esa parte ya está entendida. No voy a seguir argumentando porque ya creo que está abundantemente establecido por el primer video de Orígenes, Inventos y Diáspora y por su segunda parte, por los comentarios del Alafín, difunto Ibae. Ya yo creo que esa parte está bastante masticada, digerida y entendida. Hasta que nosotros tengamos algún tipo de prueba fidedigna, antropológica, de peso, de que en una universidad del mundo occidental pasa un proceso de lo que llaman peer review, que está aceptado por todos los historiadores. Esto tiene peso, esto fue bien argumentado, esta es la nueva teoría que nosotros creemos en nuestro departamento o en nuestro campo de estudio. Porque eso no es simplemente inventármelo, sacármelo del calzoncillo. Eso tiene que tener un proceso de aceptarse históricamente hablando. Tiene que ir rigurosamente estudiado. Hasta que no se pueda buscar evidencia que pruebe lo contrario a lo que estoy estableciendo, la tesis de más peso que el mismo Alafín de Oyo en el 1899 y el Alafín del 2016 estableció, Yoruba, no blancos como yo. La tesis que más peso tiene es que IFA es de origen árabe o del extranjero y que llegó a Nigeria y que se le incorporaron tradiciones mitológicas y conceptos religiosos litúrgicos nativos de Nigeria, de lo que era la tradición de Orisha, y se mezcló junto y ahora es IFA Orisha. Pero IFA no es de los nigerianos. Eso hay que entenderlo. Eso es importantísimo. Porque si entendemos que IFA no es de Nigeria, ellos no nos pueden examinar a nosotros ni dirigirnos a nuestro desarrollo de nuestro IFA autóctono en Cuba. No nos pueden supervisar, no nos pueden poner los límites lingüísticos de qué tenemos que decir, cuándo tenemos que decir, de qué forma lo decimos, qué largo o corto son los rezos, qué usamos o no empleamos, cómo queremos evolucionar nuestro IFA. Inclusive si le diera la gana al IFA Lukumi en 20 o 30 años no usar ningún Yoruba y hablar todo en español, podemos hacerlo. Tenemos el derecho universal humano de hacerlo. No estoy abogando para eso, porque yo creo que también se le debe tener un respeto a las personas ancestros que nos dieron la posibilidad de practicar esto. Azde China, Bernardo Rojas, Tata Gaitán, Elpidio Cárdenas, Miguel Feble, etcétera, etcétera, etcétera. Y como un acto de respeto a esos ancestros, nosotros ritualizamos lo mejor posible los cantos que quizás ellos usaban. Es una forma de tener un lazo, un vínculo con el pasado. Lo hacemos por respeto, no por obligación. Un esbo de tablero o un ritual funciona en español, inglés o funciona en Yoruba. Eso lo ha dicho esta Popola. Eso lo ha dicho un montón de personas en Yoruba. Que tú puedes hacer un esbo completamente en español, marcando los signos, recitar los versos en español y te funciona. Como tú podrías decir Ogundafun Mokwe, Ogundafun Mokwe, Ogundafun Mokwe y Ogundafun funciona. Yo he hecho esboces aquí en esta casa que lo puedo hacer completamente. El Miguel Feble, rezo completo. Oye, Kunilo, Baroni, yo para quitar ese burro y fallecico da papá. Y voy a fumo aragueña y fafunta de fa la pechangola polorum. Oche paur chile que boloro, o loro chile que voy, le mocuella de leifa, de fafun, o lo falló cuando de lenifa chile que fue boy, un mole va mole, h to h bo. El rezo largo los tenemos, como también los cantos. Du chile con fedu edu. O si o bebara babá, televia, televa, telereo, ni babá, de fachoco, o tu muchaché, babá. Los rezos los tenemos. No es que yo no soy capaz de hacerlo. Capaz tengo. Pero si me diera la gana de decir, o barabobbe, adifafun otonchensea, adifafun chango, abufun olofin, el esbo funciona. O si me da la gana de decir, los bebáramos cue,
funciona. Y había ramas en Nigeria, no voy a decir cuál para defenderlo y respetarlo, pero había, en Nigeria no, en Cuba, habían ramas en Cuba donde los sacerdotes mayores, holofistas, esto me lo contaron a mí en persona, donde los sacerdotes holofistas de 30 años de Ifá, el esbo era de esta forma, le ponían el esbo en la cabeza a la persona, borraban el signo, o barabó bemocue, yo soy fulano de tal, abo esto, lo otro, haciendo el esbo a esta persona, y limpiaban el tipo, y volvían el paquete, obebara, mocue, y le pasaban el papeleto, o sea que ni rezaban en Yoruba, nombraban el signo. Lo que activaba el signo era nombrar el signo y darle un saludo. Mocue, yo te saludo. O barabobbe, yo te saludo. Ya con eso, la energía estaba en el tablero. Funcionaba el ritual. En teoría, porque yo no lo he hecho porque me gusta ser bastante completo con mi práctica personal. Es una elección personal. Pero en teoría yo podía hacer un paraldo diciéndole Oturanico Mocue. Paraldo a las dos, ni leo ni leico, paraldo a las dos. Y yo me mocue, paraldo a las dos, paraldo. O podría ser una rogación de cabeza. Folorieye, babale kun, oriye, baba yo me mocue. Folorieye. En teoría sí lo podría hacer. Pero no lo hago. Para que después no vengan con los comentarios por ahí que no, que René lo que hace es mocue todo el tiempo. No. Yo rezo todo, rezo. Yo me conozco los meyes. Vamos. Entonces, no propiamente las personas ICC pueden fiscalizar, supervisar y criticar las prácticas del Ifá-Locumí. Estoy en particular criticando, es una crítica, pero no es una crítica de odio, es una crítica constructiva, una crítica científica, una crítica intelectual, cuando hay personas educadas que estamos hablando de un tema. Yo critico la teoría de que para que se pueda funcionar Ifá se tiene que hablar Yoruba. Yo lo desconté en el primer video y lo digo otra vez aquí. Critico la teoría de que para que una historia sea verídica tiene que haber un verso de Ifá asociado con eso. Eso lo han dicho ciertos fundamentalistas en las redes sociales que tienen videos, mucho live y dicen muchas boberías. Porque los de Benin no lo tienen, los de Togo no lo tienen, los de Ghana no lo tienen, los Edo, los Igala y los Igbo no lo tienen. Así, y les funciona su Ifá. Los resultados son obvios. La ciencia nos dice que si tú puedes observar resultados y no se hizo el verso en Yoruba, pero resultó, queda desmentido la teoría de que se tiene que versar en Yoruba. Desmiente por completo la teoría y la idea de que la única forma de practicar Ifá es a través de esboces sisa, ¿verdad? Los esboces tenteboru, como lo llamamos propiamente en el lado Lukumi, los esboces detallados, obligados de un signo o de una historia. Que si no se hace un esbote en Teboro o no se hace un esbo sisa, no funciona. Inclusive los mismos nigerianos desmienten eso porque marcan esbo akuru. Desmiente eso. Desmiente también la idea de que las únicas medicinas que pueden funcionar en Ifá son las que son propiamente de Yorubaland, que son escritas con un verso Yoruba, que se tiene que poner en un tablerito y rezarlo y tomarlo o pasárselo en la cabeza o hacerse una incisión. Desmiente esa teoría. Porque las prácticas que se ven colindantes a Yorubaland, ahí sí tiran pólvora, tienen iconos similares a los cubanos, se hacen hinchecitos entizados. He visto videos de los sacerdotes en Enugu State, en Igboland, haciendo entizados de ¿cómo se llama esto? De ataúd, de cosas chiquititas, haciendo cambios de cabeza. O poniendo tela roja, negra y blanca alrededor de un ser humano, como si fuera una momia. Lo levantan en el aire los sacerdotes, lo ponen otra vez en otro lado, le quitan las telas y se llevan las telas, representando que enterraron la persona para que las maldades, el IQ, el Aron, etcétera, se fueran con las telas. Y entonces esas telas las ponen en un ataúd chiquitito de juguete, lo entizan y le hacen un fulazo con la deidad para que la fealdad se lleve el IQ Aron. Eso lo he visto yo en Igboland. Eso lo he visto yo en video, los tengo. Y lo he puesto en las redes sociales y lo he compartido en mi grupo de Ifá. Desmiente por completo esa teoría de que Ifá solamente puede funcionar a la modalidad ICC. Repito para que me escuchen bien, el que quiera practicar la modalidad Ifá ICC Yorubaland, es decir, de la tradición indígena Yorubaland, tiene toda la libertad de hacerlo y es un hermano mío. Y es un hermano mío. Puede venir hasta mi casa a hacerme Boriru. Si viene un hermano y dice, mira, yo no creo en los febles, pero te hago un esboriru, y ború voy a bocheche, dale para adelante, erigila guapa, saifari, un esbo, yo te canto contigo. Hazte la yuba tuya, hazme el esbo, el esbo va a caminar. Yo prefiero hacer el feble, porque yo creo que feble camina mejor, pero yo creo que el esbo tuyo te va a caminar, dale.
No te voy a dejar iniciar mis hijos o mis familiares en tu modalidad de cosas. Yo voy a hacer los rituales a mi manera, pero te puedo respetar tu ritual. Si tú me dices, René, arrodíllate al lado mío, voy a tirar obvias batas a una deidad, yo me tiro al lado tuyo. Si tú me dices a mí, René, rezate otura la y rete la ara y fafun aranizán y soplale un poquito de ti aquí, yo te lo rezo y te lo hago ahí. Es una yo soy un tipo flexible. Yo te puedo practicar el Ifá si lo conozco, lo que yo pueda conocer, a la modalidad tuya, porque respeto el Ifá ICC indígena yoruba, no tengo problema con eso. Pero no es obligatorio que los lucumises tenemos que copiar la forma yoruba. No es obligatorio que los lucumises tenemos que restaurar o arreglar nuestros rezos para asemejarlos más a los yoruba. Yo en eso estoy en desacuerdo con el muy querido Leonel Game, que fue un mentor para mí a través de las redes sociales. Nunca lo pude conocer, pero pude hablar con él varias veces por WhatsApp y por Messenger antes de que murió. Y estoy muy orgulloso de su hijo Saori, que está haciendo tremendo trabajo de esparcir nuestra modalidad y ritual de Ifá en Nigeria, que eso lo veo lindo. Estoy en apoyo 100%. No tengo ningún problema con los sacerdotes amigos míos y sé que me han legado información porque eso me educa. Uno se pone más culto. Pero al fin y al cabo, yo elegí practicar el Ifá Lukumi y no tengo que compararlo, ni supervisarlo, ni justificarlo, ni explicarlo con las cosas yorubas, porque los yorubas no son el origen. Aquí lo habló el señor Lami Díaz de Yemí. Para terminar, yo creo que esto debe poner a muchas personas a pensar, porque hay mucha gente. Algunos lo hacen porque cambiaron. Hay gente que cambiaron su linaje por dos razones. Uno, porque les gusta la vestimenta y la forma de cultuar yoruba indigenista. Ború, hazlo. Y Ború, hazlo. No tenemos problema con eso. Pero entonces hay otra gente que se dejaron acomplejar. Donde se les dijo tantas veces que ellos eran diáspora, segunda clase, fotocopia, diáspora, segunda clase, fotocopia, lo tuyo es mierda, dice Fa es mierda, y que si la historia de los homosexuales, y que si el oriolo, que si Ogunda que si le sellan el orio, y los dejaron acomplejar. Figuras ridículas en las redes sociales, que son personas irrelevantes, son personas que no tienen nada en la vida, son personas que no tienen ningunos logros en la vida, y están hablando Ifá de una forma agresiva y combativa para hacer daño, no para unificar o para entendimiento, porque no hay que tener unificación tampoco. Nosotros los lucumises no tenemos que unir con los IFASC, pero podemos tener un entendimiento amistoso. Podemos invitar a ellos a nuestras casas que culten si ellos quieren al frente de nosotros a su forma, como ellos quizás pueden dejarnos entrar en sus casas y un día arrodillarnos ante la orula de ellos y nosotros le moyubamos a la orula de ellos con nuestra yuba o nuestra moyuba. Y le tiramos obvias bon y yo estoy seguro que los nigerianos no tuvieron problema con eso. Es la forma nuestra de cultuar, asumo yo, o deben verlo como un acto lindo de un sacerdote visitando su tierra, saludando su Ifá, a la forma nuestra, con el respeto de iguales. Con el respeto de iguales. Con el respeto de iguales. Aquí nadie es segundo a nadie. Aquí nadie es inferior a nadie. Aquí nadie es un fotocopia de nadie. Aquí nadie es origen. Aquí nadie es fuente, aquí nadie es ancestra. Ustedes son indígenas de Yorubaland y nosotros somos indígenas de Cuba. O indígenas de una diáspora de Cuba. O indígenas de algún lucumí en Puerto Rico. O indígenas de lucumí en México. O indígenas de lucumí en Venezuela. Pero todas estas variantes, todos estos sabores de un sistema universal que no es nigeriano, que vino a Nigeria, entró en Nigeria en el siglo XVI, todos los variantes son aceptables e iguales. Eso hay que penetrar en la cabeza y entenderlo. Yo me pregunto, ¿qué estarán pensando las personas que se tiraron para el ICC cuando oyen del Alafín de Oyo de que Ifá no es de Nigeria? Hay un dicho en Puerto Rico, no sé si lo tienen en Cuba, pero en Puerto Rico decimos, tanto nadar para morir en la orilla. Tanto nadar para morir en la orilla. Mucha de esta gente han pasado 15, 20 años en el Ifá Lukumi, se han convertido al Ifá ICC por acomplejamiento o por su entendimiento de que solamente cambiando a los ICC iban a entender las cosas mejores, era más puro, era más correcto, el lenguaje era mejor, todo a base de ese acomplejamiento lingüístico. Es que tú no sabes hablar yoruba, tú no sabes ni lo que estás hablando, tú estás rezando ahí un verso lo que sea, lo que hacemos nosotros para el voz, y eso está incorrecto, eso no va a funcionar. Ustedes son unos derribados nuestros, ustedes son una fotocopia nuestra, ustedes son una diáspora nuestra. Tú oyes eso suficiente y tú te lo empiezas a creer. Tú oyes eso suficiente y tú te lo empiezas a creer.
Y entonces tú te cambias para el IFA ICC. Indígena. No me gusta ni usar la palabra ICC. El IFA indígena Yoruba. Porque eso es un IFA entre muchos. No es el origen. Es un IFA entre muchos. Es otro eslabón en una gran cadena de diáspora. El lenguaje es importante. Porque como tú nombras las cosas, determina las posiciones de jerarquía o igualdad. Cuando tú dices que tú eres una diáspora y la otra es el origen y fuente, tú le estás dando primacía, tú le estás dando importancia a los indígenas Yoruba. Pero cuando tú dices que esto es un IFA particular de Yoruba o indígena Yoruba y nuestro es el indígena Lucumí, tú estás igualando las cosas. Y nosotros somos iguales. El lenguaje importa. ¿Qué estarán pensando las personas que se tiraron por el IFA indígena Yoruba? Ahora que surge que tanto nadar hacia la orilla, hacia Yoruba, déjame acercarme más a los Yoruba, déjame hacer todo este sacrificio de aprender, de borrar todo lo que había aprendido de Lucumí, ahora voy a empezar a versar y trabajar IFA y CC solamente. El Eboriru, el Akun Lebo, el Oche IFA, el Obi, el Oribi Bo, yo voy a hacer todos los rituales de estos, boté para el carajo todos los libros de Lucumí. El DCFA de Arango lo boté, el Tratado de Odu de Benito Rodríguez lo boté también, todos los pataquines, todas las casas, ¡guau!, para la basura. Porque yo creo que me estoy acercando al origen, al ancestro, a la fuente, a lo más puro, a la energía más pura de los orishas que cayó en Nigeria. Y resulta que IFA no es de Nigeria. Ay, mamá. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ahora van a nadar hacia el Medio Oriente? Ahora van a nadar para al mundo, ahora van a aprender árabe para practicar el IFA más ancestral, porque obviamente si venía de origen árabe, IFA originalmente se habló en árabe, se documentó en árabe, tenía medicinas árabes, tenía comidas árabes, porque en el mundo árabe no tienen las mismas comidas. Ahora qué vamos a hacer para los adimú, ¿no? Que si tiene que ser acarabibo o ekuru aro. Y ahora qué vamos a cocinarle, vamos a tener que cocinarle lo que cocinan los musulmanes, los árabes a los orishas. ¿Cuál era la comida original? ¿Cuáles eran los animales originales? No es la rata salvaje, no es el ecuifá. Esa rata salvaje no existe en las áreas del árabe. ¿Qué semilla vamos a usar para darle? ¿Cuál es la semilla primordial que más le gusta a los orishas? Que si los vías bata. Y si los vías bata no existían en el mundo árabe. ¿Dónde queda la teoría? Que las batas tienen un poderío primordial, como un oráculo, como también como la comida preferida de los orishas. ¿En dónde queda eso? ¿En dónde queda que el licor Oti, originalmente el emú, el vino de palma, que después se convierte en la ginebra, que era el trago de los británicos, mira que está eso y lo incorporan? La bebida sagrada que le gusta a los orishas, ahora le gusta a los británicos. Los orishas se modulan o evolucionan según ven algo mejor. Estábamos con estos pobres, pero llegaron estos blancos con más dinero. A mí me gusta más la botella de London. Give me the London Dry Gin. Los seres humanos yo me río porque los seres humanos son cómicos. Los seres humanos son tan caprichosos para ellos explicarse cosas y para autodarse importancia. Siempre están buscando elevarse más que los otros. Antes era suficiente ser babalao. No, después era yo quiero ser los lofistas. No, ahora quiero ser IFA ICC. No, ahora quiero ser los bonis. Y ahora con los bonis se están peleando ellos mismos de que no, yo renuncio al cargo. Y el ser humano, mira, los caprichosos siguen buscando jerarquía, perdiendo la humildad en el proceso. Tanto nadar para morir en la orilla, porque resulta que IFA no es de Nigeria. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a nadar y van a aprender las formas árabes. Y se resulta que IFA era de los hindúes. Van a pasar 20 años como IFA y CC árabe. Y después darse cuenta, coño, otra vez. Primero fui de Lucumí a Nigeria, después de Nigeria al mundo árabe. Ahora tengo que ir del mundo árabe a los hindúes. Me jodí. Todo porque no podían asimilar que IFA es una cosa universal y que todos los IFA se funcionan. Y que deben practicar el IFA que mejor funciona con su lenguaje, su idiosincrasia y su cultura. Si su orina nació en Puerto Rico, o en Cuba, o en Venezuela, practique el IFA Lucumí. Es el más cercano a usted, el que más sentido hace. ¿Para qué usted se está esforzando tanto para el IFA CC? Esa es ya mi apelación personal a que ustedes piensen. Pero si ya después de pensar las cosas, usted me mira en la cabeza, sí, René, te entendí, pero ¿sabes qué? A mí me gusta el IFA CC y lo quiero practicar. Y burú voy a bocheche entonces, hermano. O boto shori burú. Después que usted esté cultuando a las entidades, usted está comportándose como un homoluabi, usted hace adivinación y hace voz y está viviendo en Bok Boiré, usted está bien en mi libro. Usted está bien.
Para los que dicen que yo tengo este odio contra los ICC, yo lo que tengo odio es con los inventos, con las cosas mercantiles, con las cosas que uno sabe. Tú eres un tremendo descarado. Tú hiciste esto en los 70 para adelante para sacarle dinero a las mujeres. ¿Entiendes? Y nosotros sabemos que es eso. Aquí nadie es un bobo. Bueno, gente, lo dejo ahí. Lo dejo con las palabras de la Alafín Lamidi de Yemí, que estoy seguro que mucha gente va a estar ¡a rayo! Y nada, vamos a ver si veo algunas personas ICC a convertirse al ICC árabe ahora.